Ahí la vi. Aquí está el hermano Lorenzo. Hermano Lorenzo, Dios le bendiga. Amén. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es el paso del creyente? Bueno, el primer paso del creyente es arrepentimiento. Arrepentimiento, conforme a la escritura que dice Hechos 2:19, dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Eh, lo que pasa es que mucha gente entiende lo que es el arrepentimiento con el bautismo. Hay gente que se bautiza y empiezan una vida en Cristo Jesús, caminando, están como fogosos, pero después se caen, porque caen nuevamente, vuelven a como quien dice al mundo, le llamamos todo el mundo, pero ¿por qué? Es porque en realidad no había un arrepentimiento genuino, tiene que haber un arrepentimiento. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere, pero entonces para uno creer, primero uno tiene que estar, primero se le tiene que hablar la palabra de arrepentimiento. Juan, cuando estuvo en Jerusalén, empezó a caminar en Galilea, él empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, porque Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Entonces, el primer paso del creyente es arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es dolor en el corazón de haber ofendido a Dios de lo que uno es. Es como cuando un ser humano, un familiar de uno se muere. Uno no va a estar normal, Señor, perdóname esto que el otro, o diciendo, ay, Padre, te amé, que toda esta cosa. No, uno es un dolor, uno empieza a moquillar, a moquillar, a hablar, a llorar. Bueno, así mismo tiene que ser el genuino arrepentimiento de un creyente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de uno está en fumar, beber, fornicar, adulterar, mentir, todo eso. Entonces, si uno verdaderamente quiere cambiar, tiene que haber un arrepentimiento genuino en el corazón. ¿Qué es arrepentimiento? Dolor en el corazón de haber ofendido a Dios. El siguiente paso sería arrepentimiento y ya eres un digno candidato a ir a las aguas bautismales. Entonces, cuando vas a las aguas bautismales, te bautizas. Hay que bautizar, sumergir, no echarse agua en la cabeza o rociamiento, no, nada de eso, no. Bautismo significa sumergir en realidad. Entonces uno se sumerge, y uno entonces es bautizado. ¿Bautizado en quién? En el nombre del Señor Jesucristo, conforme a los apóstoles. El Señor Jesucristo dio la comisión a los 12 apóstoles. Mateo 28:19 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando se dice y es una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Une, ata las palabras. Es como si mi hermano viene y me dice, Lorenzo, necesito que me compres el desayuno en la tienda, y después vas al supermercado y compras unos cereales que no venden en la tienda y después me los traes a la casa. Entonces, estamos hablando de un solo Lorenzo, pero en tres oficios. Estoy comprando en la tienda el desayuno, nuevamente voy al supermercado a comprar los cereales y regreso. Y soy yo mismo haciendo tres oficios, pero cuando regreso soy el mismo Lorenzo. Y es una conjunción, una de las palabras. Entonces, por eso es que la Biblia le dio a Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a la criatura, bautizándolos en el nombre, no en los nombres. Sabemos que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, son títulos, títulos. Yo soy padre porque tengo hijos, pero también soy hijo porque tengo a mi madre, pero también soy esposo porque tengo a mi esposa. Entonces, no podemos confundir las cosas, las palabras, y entrar en ya sea en una confusión, porque para eso el mismo Señor Jesús dijo, el mismo Señor Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras. Entonces, el que lee entienda. Por eso es que nosotros tenemos que leer bien las Escrituras, todo conforme a la Escritura. Entonces, el segundo paso del creyente, sabemos ya que arrepentimiento, haciendo un recuento. ¿Qué es arrepentimiento? Dolor en el corazón de haber ofendido a Dios. El segundo paso, somos candidatos a ir entonces a las aguas bautismales.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso fue que entonces dice la Escritura, y estas señales en Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Los que creen qué? En el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre ese? ¿Es José? No puede ser José. María tampoco es. No es Pedro tampoco. No es David, no es Sansón. No. Hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay mucho Jesús. Por eso es que cuando le hacen la comisión, en Hechos 2:36, cuando estaban reunidos, dice que Pedro se reunió y empezó a decirle, varón, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, Hechos 2:36, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le hizo Señor y Cristo. Señor y Cristo. Por eso digo que a este Jesús. ¿Por qué fue? Porque a él le fueron dadas las llaves del reino. Él dijo, si lo viéramos, el Señor Jesucristo le explicó, le dijo a él en Mateo 10, le dijo, y a ti te digo que te daré las llaves del reino, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es como sobre una roca, como muchos dicen, y que aquí fue donde predicó Pedro, encima de una roca. Tampoco fue sobre X iglesia, no. Cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sobre cuál roca? Sobre la revelación de la palabra que le fue dada a quién, a Pedro. A Pedro le fueron dadas las llaves. Él fue el que abrió porque él tenía las llaves del reino. ¿Pero cuál reino? El reino de los cielos. Por eso fue que el Señor Jesucristo dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a mis pequeños. Porque a través de una revelación, la roca, la iglesia hoy en día tiene que estar edificada no sobre un hombre, no sobre un sistema, sobre la revelación de la palabra. ¿Y la palabra a quién viene en realidad? ¿Ah? La Biblia dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele. Dios no puede traer un juicio a una nación. Dios no puede traer algo que va a condenar a una nación sin primero traer misericordia. En los tiempos de Noé, él no pudo traer el diluvio sin primero no traer un mensaje de gracia, que lo trajo por medio de Noé. En los tiempos de Moisés, él no pudo traerle un mensaje traerle juicio a Faraón sin primero traer un mensaje por medio de Moisés y Aarón. Entonces, el Señor Jesucristo viene y dice, en este caso, viene y trae entonces un mensaje de gracia en realidad. Y entonces, las llaves le fueron dadas a Pedro. Y al darle la llave a Pedro, Pedro viene y dice, sepa perfectísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, que vosotros crucificaste, Dios le hizo Señor y Cristo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es ese nombre? La Biblia dice, Colosenses 3:7 dice, todo lo que hagáis de hecho o de palabra, de hecho es una acción. Si vamos a comer, en el nombre del Señor Jesucristo. Si vamos a salir, en el nombre del Señor Jesucristo. Si vamos a dormir, en el nombre del Señor Jesucristo. Y hablándole a los cristianos, todo lo que hacen, lo piden todo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso se llama hecho. O de palabra. De palabra es, vamos a orar, hermano, porque están hablando, es de hecho, acción o palabra. Hermano, tengo un programa que quiero hacer esto, que el otro, quiero hacer un trabajo así. Bueno, vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo para que todo salga bien. Todo lo que hagamos con los 137, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Podemos seguir hablando en otro tema. El Señor Jesucristo lo bendiga. Más adelante puedo hablar del tema que se llama las 3 etapas de la gracia. El Señor Jesucristo lo bendiga. Gracias, hermano Lorenzo. Bendiciones.